Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la noche de hoy vamos a hacer el conversatorio en relación sobre los líderes sociales. Damos un saludo especial a nuestra tutora Diana Cristina Herrera. Nos encontramos en el conversatorio Sandra Acosta, Ligia Esther Tamayo, Tatiana Mogollón. La compañera Doris lamentablemente tuvo problemas de conectividad, no puede acompañarnos, y Joana Mendoza. Vamos a abrir el conversatorio para seguir tratando los temas tan interesantes que hemos venido revisando durante el curso. Entonces, damos inicio con la primera pregunta. ¿Cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Muy buenas noches, compañeras, estimada tutora. En el caso de la situación social que estamos viviendo en el país, los grupos sociales defensores de los derechos humanos, como el sindicato Ascanta, juegan un papel relevante en la situación de la defensa de los territorios, del campesinado, de la injusticia social, como en el caso que se está viviendo en estos momentos, que vemos las marchas en las carreteras colombianas, que vemos las marchas en las calles de todas las ciudades principales de Colombia, donde se están defendiendo los derechos. Las personas que han declarado vulnerabilidad. Caso, como nuestra compañera Joana decía, el estudio del sindicato Ascanta, que hemos visto desde el principio de este curso, nos muestra que los grupos sociales son un ejemplo a seguir, que son organizaciones conformadas por personas comprometidas con el bien común y con el cuidado de la vida y la recuperación de los territorios que han sido flagelados por más de un par de décadas, y estas minorías alzan la voz para defender a aquellas personas que están en territorios donde son tan vulneradas que no pueden hacerse sentir y que el Estado las desconoce porque no están presentes para defender sus derechos. Estos grupos sociales están buscando ayudas internacionales, están buscando hacer sentir su voz para que todos los derechos de los colombianos y colombianas en el país sean respetados y para que no se sigan vulnerando los derechos fundamentales de las personas con medidas que tome el Estado, que lo único que hacen es aumentar la pobreza y el miedo y la desesperanza en los territorios colombianos. Muchas gracias. Gracias, Esther. Damos paso a la compañera Sandra. Bueno, muy buenas noches para ustedes, compañeras, y para la tutora. Bueno, soy religiosa, obviamente, y como religiosa quiero hacer una comparación muy sencilla entre la labor que hace un líder social y la labor que hacía un profeta en la época, pues, de Jesús o antes. Un profeta en época de Jesús no era aceptado por predicar la palabra de Dios, no era aceptado porque denunciaban lo que estaba mal. Y yo considero que los profetas de esta época, de este siglo, son precisamente los líderes sociales, aquellos que luchan por un bien colectivo. Ellos no están hablando por bienes personales, por defensas personales, están luchando por el bienestar de toda una comunidad. Y ese es el motivo por el cual muchos de ellos son asesinados, porque la verdad, la justicia, la igualdad siempre serán un motivo de fastidio y una piedrita en el zapato para muchos. Considero que el líder social es fundamental dentro de las comunidades porque será el encargado de hablar en ese tono alto por todos, de representarlos y de decir a aquellos que están como actuando de forma negligente, basta ya y vamos a actuar para que todos salgamos beneficiados en estas circunstancias. En el caso Ascanta nos hemos dado cuenta de que es necesario que alguien lidere, que alguien tome la vocería y que alguien busque siempre la igualdad y los derechos, la justicia para todos. Considero que en Colombia muchos hombres y mujeres han cumplido este papel de forma maravillosa, pero lo triste es que muchos de ellos son recordados como alguien que existió, porque hoy ya no están para contar la historia, dado a que, como lo decía anteriormente, ellos obstaculizan la corrupción, el engaño y la maldad de muchos otros que solamente buscan el perjuicio de la ciudadanía. Entonces me parece fundamental el trabajo de un líder social
Me parece muy necesario que las comunidades tengan estos grupos encargados de velar por la equidad de todos y esperemos que en Colombia lleguen espacios de paz y de igualdad en las que estos líderes sociales puedan emprender sus luchas de forma como libre, sin ese miedo a que me van a juzgar, me van a asesinar o me van a causar un daño por un bien que estoy realizando, porque es que a la hora de la verdad lo que ellos realizan es un bien. Muchas gracias. Gracias, compañera Sandra. Damos paso a la compañera Tatiana. Bueno, compañeras, lo que ustedes mencionaban es muy interesante. La compañera Ligia Esther, Sandra, la situación que estamos viviendo en el momento es una situación difícil en el país y se muestra la relevancia del líder social campesino. El problema es cuando eso se torna de otro color, ya pasa a ser líder social campesino, a mostrarse vandalismo y a mostrarse otras cosas que no son positivas, que no son de un líder social campesino. Es lo que se deja ver que está sucediendo en estos días. Hay unos que están haciendo la lucha real campesina y hay otros que no lo están viendo de esa manera. La compañera Tatiana va a hacer aporte a... Buenas noches, compañeras. Sí, pues yo considero que el líder social campesino es de vital importancia para las comunidades, ya que él es el apoyo hacia el cambio y el cual brinda a su comunidad seguridad, confianza, esperanza y compromiso. Para así cumplir sus metas, un líder social es un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan por proteger y promover los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los diferentes derechos, ya sean económicos, sociales y culturales. Compañeras, pues ese es como mi aporte en general. Gracias, compañerita Tatiana. Para seguir en el conversatorio, tenemos otro interrogante, pues nosotras que en el futuro seremos psicólogas, entonces viene el interrogante de cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia. Compañera Esther. Bueno, tenemos que partir que infortunadamente el servicio de la psicología social o la psicología rural en Colombia es muy escaso. En países como Argentina, la psicología rural inclusive tiene una política pública para ser trabajada directamente para el campesinado. En Colombia hasta ahora está saliendo una luz para que esto sea una realidad. El psicólogo social necesita abrir esos espacios o como tal el Estado necesita abrir ese tipo de políticas públicas en donde el psicólogo pueda llegar a donde está la problemática social, cultural, biopsicosocial que vemos nosotros en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que se está perdiendo la identidad grupal. ¿Cómo se pierde la identidad grupal? Se pierde la identidad grupal cuando las personas se ven cohibidas y ya no pueden expresar su cultura y ya no pueden hablar de su formación cultural y de sus ascendencias culturales porque están siendo subragados por los grupos al margen de la ley, por aquellos grupos delincuenciales que están en sus territorios y que están callando sus voces. Entonces, como nos enseñaba Martín Barón en el caso de El Salvador, cuando él estuvo estudiando los sindicatos, en el caso del psicólogo social, es muy importante que entre a los territorios a trabajar. ¿Cómo entre a trabajar? A crear espacios de comunicación social, a crear esos espacios donde se pueda formar en la persona, en el campesinado, esos grupos sociales que se están formando, que son minoría, esa identidad grupal, que cada uno pueda verse reflejado
con esa identidad que muestran los dirigentes de los grupos sociales y líderes sociales, que haya esa conciencia de sus miembros, que pueda haber ese aprendizaje empírico y operativo donde todos los indicadores muestren que hay una identidad sobre ese determinado grupo al que pertenecen, que haya esa formalización organizativa, es decir, que el grado de estructuración de los grupos sociales pueda ser el grado interno pueda ser de verdad reconocido por todos los miembros y no solamente por sus dirigentes, que en medida que el grupo se defina y sea regulado, estas partes de relaciones puedan tener esa contribución de cada miembro, tanto el que es dirigente como aquel que es seguidor dentro del grupo social. Entonces, ¿por qué? Porque es que atacan los sindicales y ¿qué pasa? Acaban los líderes. Las personas que no tienen una buena formación de identidad grupal o una formalización organizativa, estos grupos sociales tienden a desaparecer y la lucha que están tratando de hacer por la paz y por la defensa del territorio se pierde. Entonces, como psicólogos sociales debemos ir a eso, a esas bases donde las relaciones con otros grupos, donde la formación organizativa, donde haya esa identidad grupal, donde haya esa conciencia grupal, donde haya esa participación de los miembros sea cada día pues más pertinente, que en el territorio se hagan esas charlas motivadoras, se hagan esas asambleas, se hagan esos trabajos de conciencia grupal donde el psicólogo social se pueda relacionar con las personas, pueda ganarse la confianza al pueblo que está atendiendo, de tal manera que pueda conocer en verdad las problemáticas sociales y de esa manera pueda ayudar pues a ese grupo social que va a trabajar en los territorios. Por ejemplo, Turner en 1982-1984 decía que estos grupos tenían que determinarse para que se alcanzara esa conciencia de sus miembros. Cada uno, pues la identidad grupal se reafirmaba y se consolidaba a través de esa conciencia que tenían los miembros y no solamente por pertenecer al grupo, sino porque tenían realmente un pensamiento y un sentimiento de pertenencia hacia esa filosofía que estaban siguiendo y que tenían la capacidad de que si el líder ya no estaba presente, de poder seguir ese legado que estaban iniciando. Entonces, esa es una propuesta de cómo el psicólogo social puede trabajar con estos grupos. Muchas gracias. Gracias, compañera Esther. Damos paso a la compañera Sandra. Bueno, yo creo que el papel del psicólogo es muy importante y tiene muchos medios de intervención. Como yo lo decía en la pregunta anterior, un líder social tiene muchas implicaciones dentro de la comunidad donde él está y el papel que él cumple, y esto mismo hace que sobre él recaiga una presión muy fuerte. Esa psicosis de pronto me van a matar, debo callarme o debo seguir hablando, pero si me callo van a seguir las injusticias, pero si hablo corre riesgo mi vida. Entonces la presión psicológica que él tiene es muy fuerte. Entonces, aunque sea muy evidente, la función del psicólogo siempre va a ser el acompañamiento en la salud mental a esta persona, hacerle entender que lo que él está haciendo está muy bien y que lo ayude como a encaminar, que sea como una luz. Esa es la función que no solamente para el líder social, sino para cualquier persona yo creo que cumple un psicólogo, ser una luz en el camino y orientarlo para que pueda como ejercer bien su labor. Y creo que otra gran intervención de las muchas que puede hacer el psicólogo en cuanto al líder social, en cuanto a una comunidad campesina o cualquier comunidad, es entrar en detalle a lo que esta comunidad está sufriendo. Ya lo decía la compañera Esther citando a Martín Baró, no es suficiente mirar y ya, es necesario meterse ahí, adentrarse a la comunidad, ver las necesidades, las falencias que se están dando para así mismo promover un plan de ayuda. Entonces yo creo que el psicólogo, además de acompañar al líder, también debe estar muy al pendiente de las necesidades que se están dando alrededor de esta comunidad para así mismo empezar un plan de ayuda. Y estar muy pendiente de que el contexto de cada comunidad es muy diferente, que las falencias que se viven dentro de cada una de ellas son muy diversas. Entonces debe estar muy en el papel de adentrarse a estas realidades y asimismo poder ejercer una ayuda. Gracias, compañerita Sandra. Escuchamos a Tatiana. Bueno, el psicólogo acompaña a los líderes sociales y a los movimientos campesinos. Inicialmente hace un análisis al comportamiento de las personas, de la comunidad
y él se encarga de buscar una mejor calidad de y el bienestar de las personas. Busca incluir a todos los miembros en una comunidad. Él también se encarga de asumir un papel proactivo y autónomo en el individuo, generando un cambio tanto en la intervención en situaciones de crisis como en la prevención de las mismas. Junto al líder social, el psicólogo busca la protección y el bienestar de la comunidad. Listo, compañeritas. Gracias, compañera Tatiana. Haciendo como una pequeña síntesis en lo que ustedes comentaban, si la realidad de Ascamta, que es el caso que venimos trabajando puntualmente, es el que nos tienen en el trabajo de psicología de los grupos. El otro día hice un comparativo con el que aparece en el de Norte de Santander, que es del Catatumbo. Y con lo que ustedes comentan, el entorno, el ambiente en que se vive, es un ambiente difícil, donde el psicólogo, si se lo propone, si va bien fundamentado, bien formado, puede llegar a hacer un trabajo bastante importante, ¿sí? Porque no es de pronto llegar a cambiarles de un momento a otro lo que ellos vienen trabajando, pero sí el psicólogo, como futuras psicólogas que vamos a hacer, vamos a lograr colaborarle a esas comunidades poco a poco para que puedan hacer las cosas mejor. Bueno, compañeras, para seguir en el conversatorio, el interrogante que propone nuestra tutora, el último, es ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Bueno, yo creo que nos vayamos un poco a la historia, entrados los 60, cuando se empezó a hablar sobre la psicología social en América Latina, se empezó fue a hacer la copia o digamos el traslado de las ideas de la psicología social que se manejaba en Norteamérica y en Europa, teniendo en cuenta que estas, en lugar de mostrar una psicología social que ayudara a la perspectiva y al contexto social que se vivía en Latinoamérica, se estaba llevando a que siguieran los flagelos y que no se tuviera en cuenta toda la realidad social que se estaba viviendo. Estas técnicas que generalmente se aplicaron imperantemente en Estados Unidos y en Francia fueron cambiando, pues también gracias a Martín Baró y a otros psicólogos como José Miguel Salazar, que empezaron en su momento a criticar ese tipo de tendencias de manejo de la psicología social con la misma visión que tenían unos países desarrollados a estos países tercermundistas donde no se veía la coherencia ni la concordancia a lo que se estaba viviendo por los flagelos y por los tratos que estaban llevando las personas dentro del Estado. Entonces veíamos que en la década de los 70 esta dependencia comenzó a cambiar. Entonces puede distinguirse distintas fases de esta evolución en América Latina, que va desde la protopsicología social hasta la fase de desarrollo propia de la psicología social en Latinoamérica, que empezó precisamente con Martín Baró y Montero. En este momento, pues podemos ver que estos atravesaron unos distintos periodos y hubo crisis, porque las teorías como tal siempre empezaron a tener discordancia y hasta que llegó el momento de hablarse de la liberación de la psicología social, donde dejara de verse la psicología social como un seguimiento a la psicología social que se manejaban en otros países y que tuviera que ver con el contexto. Por ejemplo, en Venezuela, hacia 1976, los psicólogos comenzaron a manifestar ese malestar porque no veían que la psicología social era útil para el trabajo que tenían en sus territorios. Entonces, de esta manera, la psicología social se empezó el despertar, como decía Martín Baró, de convertirse en el despertar de la liberación, donde ya pues no fuera perdiendo pues ese sesgo de dependencia a las otras teorías psicosociales que se manejaban en Estados Unidos y en Francia, por ejemplo, sino que ya se vivía en el contexto y la realidad de Latinoamérica. Al mismo tiempo, pues que estas prácticas teóricas comenzaban a introducirse, la psicología social fue acercándose cada más al toda la tendencia de las ciencias sociales y así ya dejó de perder ese sesgo individualista y se trabajó de manera
transversal y empezó a tener unos nuevos enfoques metodológicos donde pues adquirió gran relevancia social dentro de América Latina. Entonces, pues eso es una parte muy importante porque vemos cómo evolucionó de ser dependiente a teorías que no tenían nada que ver con la realidad social que vivía Latinoamérica, sino que se abrió un paso, como dice Martín Baró, proponiendo la psicología social con la liberación de la psicología. Entonces ahí vemos que estos fenómenos a estudiar llevaron a la investigación de contextos naturales, el rechazo a la hegemonía de los modelos que se querían imponer y argumentando un carácter activo de los sujetos donde eran ya productores de unos nuevos pensamientos que llevaban a un compromiso político y social de un carácter dinámico, dialéctico, simbólico, que llevaba que la psicología en Latinoamérica se convirtiera en un campo reconocible y reconocido, como decía Montero en 1994 en su libro. Entonces, todas esas fronteras cambiaron y fueron generando unas nuevas ideas donde la parte comunitaria, la política, los enfoques sociales, psicoambientales, la salud y la educación y el trabajo partieron a ser parte de la caracterización de la psicología social sobre América Latina. Entonces ahí ya abordaba todos los problemas que aquejaban en estos territorios, como la pobreza, la represión, la dominación, entre otros tópicos que fueron pues también importantes para tratar. Cosas que no se trataban en las teorías que manejaba Europa y Estados Unidos, pues ellos siempre pues se quedaban unas teorías planas que no aportaban a los problemas sociales que se estaban viviendo en esta época. Entonces, pues ese quería que fuera pues mi aporte sobre la relevancia y el papel que tiene la psicología social sobre América Latina. Muchas gracias. Gracias, compañera Ligia. Compañera Sandra. Bueno, ya la compañera Esther ha abordado bastante lo que es la teoría de la liberación, a Martín Baró y todo lo que él nos aporta para estas intervenciones que se pueden hacer en nuestro estudio de psicología. Creo que un punto clave también es poder identificar el tipo de relaciones sociales que se tejen dentro de las diferentes comunidades para conocer cómo ellas influyen en los pensamientos, en las emociones y desde luego en los comportamientos de los integrantes de cada comunidad. En este caso, pues estamos abordando el tema de los países de América Latina. Es muy curioso porque aunque hablemos de América Latina, cada país es una realidad diferente. Inclusive, dentro de cada país, cada ciudad, cada región es totalmente diversa. Y el contexto que se maneja en cada una de ellas, las problemáticas, las diversidades, los pensamientos, la cultura es bastante diversa. De allí que el papel fundamental del psicólogo sea detenerse a pensar, a involucrarse en las realidades que hay dentro de cada una de estas. Y como lo decía en la pregunta anterior, el psicólogo no se queda como un simple observador y ya, sino que él se tiene que adentrar a ese problema. Y otra cosa que para mí es muy importante es que el psicólogo no puede pasar por encima del pueblo o del paciente o de las personas proponiendo estrategias y proponiendo estrategias, sino que debe ser también muy empático para escuchar sugerencias, para escuchar las problemáticas, para escuchar las situaciones que se están viviendo dentro de cada una de estas, para que sea al final un trabajo como comunal. El psicólogo apoyado con las diferentes personas que están en estos países o en estas zonas o en estas comunidades. Entonces creo que es un trabajo muy interesante de escucha, de integrarse y de estudiar las realidades que se viven dentro de cada uno de los países de América Latina. Y definitivamente Martín Baró al respecto va a regalarnos mucha doctrina y mucha teoría que se puede llevar a la práctica, que ya Esther nos habló bastante de ello, entonces pues no voy a ahondar más en el caso, pero creo que ahí podría haber un gran acompañamiento. Gracias, compañera Sandra. Compañera Tatiana. Bueno, la psicología social latinoamericana se propuso el desafío de enfrentar las realidades subdesarrollo, los efectos que producía sobre las personas y sobre las relaciones que establecían, enfocando de manera directa la cuestión del poder y las posibilidades de transformación de las situaciones de desigualdad e injusticia.
como sostenimiento de la búsqueda de la libertad y felicidad humana generada por nuestra opinión, por carencia de las proposiciones de la relatividad por el conjunto del pensamiento psicosocial en el sentido común. Es algo fundamental que estamos introduciendo dentro de nuestra mentalidad racional. Listo, compañerita, siga. Gracias, compañera Tatiana. Bueno, ustedes muy bien lo han dicho y definitivamente Martín Baró es un legado. Si hacemos un paralelo con la realidad que estamos viviendo, él luchó por sacar adelante sus ideas, la psicología de la liberación, lo que hablaba la compañera Ligia, donde él argumentaba que la psicología que se utilizaba en Norteamérica obviamente no iba a servir acá en este contexto en el que nosotros que estamos viviendo, porque él en su país, en El Salvador, fue donde empezó a notar, a revisar también que esa psicología no estaba dando frutos, ¿sí? Y él luchó por defender sus ideas a tal punto de que lo asesinaron, ¿sí? Lastimosamente él murió, pero su legado va a seguir porque nosotros como psicólogos unadistas sé que los tutores colocan las biografías de él, todas las lecturas para que nosotros nos empapemos de lo que él hizo y que en este contexto todavía sigue funcionando y seguramente en el futuro seguirá también, porque la psicología social es indispensable. Los psicólogos unadistas somos psicólogos comunitarios, ese es el enfoque que tiene la universidad. Entonces nos vamos a tener que enfrentar a todos esos contextos, ¿sí? A los diferentes grupos como ASCAMTA, como tantos grupos sociales que hay en Colombia. Bueno, compañeritas, si no tienen nada más que añadir, sería agradecerles la oportunidad pues a la UNAD que nos permite estos espacios, estos conversatorios que nos ayudan a nosotros como estudiantes a fortalecernos más en todos estos temas. Por mi parte, hasta ahí la intervención. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias por estos espacios. Pues también pues recordar que todo psicólogo está en el ámbito y en el contexto de psicología social porque todos tenemos que trabajar las problemáticas sociales que tenemos en nuestros territorios cuando tengamos que ejercer nuestra labor. Entonces es muy importante que nos concienticemos de las realidades sociales que vive nuestro país y nuestro continente como tal y podamos nosotros ahondar en el tema y seguir trabajando para que cuando seamos psicólogas ya en nuestra labor podamos llevar a cabo también ejercicios donde dejemos huellas como dejaron otros psicólogos al representar a la sociedad y llevar un contexto más político, comunitario y social a nuestros territorios cuando nos tengamos que presentar a ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Sandra, Ligia, Lady. Feliz noche. Gracias.